doy la bienvenida a nuestro conversatorio Proyecto Ley de IA de la teoría a la práctica. Antes de comenzar, les recordamos que pueden dejar sus preguntas en el chat para abordarlas al final de la sesión. Hoy nos acompañan Andrés Pumarino, abogado especialista en protección de datos y regulación digital, John Atkinson, PhD en inteligencia artificial y referente internacional en IA aplicada, y Darwin Díaz, especialista en data, analítica e inteligencia artificial. Muchas gracias a los tres por acompañarnos y para comenzar esta conversación dejo con ustedes a Darwin Díaz. Darwin. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a empezar a conversar sobre esto tan apasionante como es la inteligencia artificial y la nueva ley de inteligencia artificial. Y para eso tenemos unas preguntas, así que si las preguntas que vamos a empezar a hacer y la conversación que vamos a empezar a crear les da interés, pueden empezar a hacer sus preguntas. Catalina nos irá entregando esas preguntas y las iremos integrando en la conversación. Así que bienvenidos a que pregunten todo lo que necesiten. Entonces, la primera pregunta que tengo es para ti, Andrés. Ujú. ¿Tú crees que en Chile necesitamos una ley de inteligencia artificial y qué referencias hay alrededor del mundo respecto a la implementación de este tipo de legislación? Bueno, es una pregunta lo he dicho en algunos otros medios, en mi LinkedIn, en mis redes sociales. Yo no estoy de acuerdo aún en entrar a regular inteligencia artificial en Chile. Mi postura es que no hay inteligencia artificial sin protección de datos personales y no hay protección de datos personales sin ciberseguridad. Por lo tanto, al no tener hoy instalada una ley de protección de datos adecuada al contexto normativo nacional, estamos recién en la fase, ni siquiera hemos terminado de nombrar los consejeros directivos. Estamos empezando a aprender qué es esto de la protección de datos personales. Venimos de un entorno de data paradise. Entonces, entrar a regular inteligencia artificial me parece que limita, le corta las alas al sector industrial. Por lo tanto, mi postura en este minuto creo que no es el minuto, no es el tiempo, puede que suene muy fuerte, pero creo que hay tiempos y oportunidades. Y en el caso chileno, que está aprendiendo recién a manejar y a gobernar sus datos, se encuentra en un contexto desde el punto de vista de gestión y por lo tanto no debe ser un foco de preocupación y de implementación en inteligencia artificial de regulación. Tenemos que pensar desde el punto de vista de protección de datos. ¿Y qué es protección de datos? Es la piedra angular para usar inteligencia artificial, es la piedra angular en materia de ciberseguridad. Hoy los contextos regulatorios nos obligan a tener que implementar un mecanismo de gobierno de datos. Y uno de los pilares de gobierno de datos es el modelo a nivel de cumplimiento. Y cumplimiento, obviamente, es cumplible de protección de datos. ¿De dónde viene nuestra ley de protección de datos? GDPR, o en español, Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales. Esa es la base. Sin embargo, a nivel de lo que es regulación de inteligencia artificial, vamos a ver que en primer lugar aparecieron los europeos regulando, en enero del 2027 en vigencia la nueva normativa europea, pero vamos a ver que a lo largo de otros países existen también disposiciones internacionales que van regulando y que buscan promoverla. La Unión Europea la mencionaba Reino Unido, que también tiene un enfoque más de pro-innovación a través de un modelo más flexible y no tan regulado, con un foco apoyado por sectores reguladores sectoriales que han comenzado a generar ciertas directrices. Corea del Sur tiene una ley marco de IA, pero de desarrollo de confianza, pero Corea del Sur ya traía también historia en materia de regulación de datos. Japón tiene una ley de promoción. Aprobó el año 2025 una ley que se centraba en promover la investigación, desarrollo y utilización de la IA. Singapur, que es un país con el cual compartimos el primer lugar a nivel mundial, bueno, primero Singapur, después Chile, en lo que es velocidad de Internet. Singapur desarrolló una propuesta de gobernanza flexible bajo un enfoque de marco de gobernanza de IA creativa con herramientas de prueba, recomendaciones prácticas. Y su objetivo apunta particularmente dentro de un entorno de confianza, generar los espacios de vida. En Estados Unidos, siendo un estado federal, vamos a encontrar que hay regulaciones a nivel de estados, pero pocas. California quería regular algunas temáticas que no han avanzado. Hay una propuesta bajo la administración actual de generar una prohibición de regulación de los estados federales que regulen esta materia. Y hemos escuchado por ahí en Argentina esas famosas miradas de las corporaciones no humanas en Argentina. Quiero aclarar que eso no está en el proyecto de ley de Argentina. Lo que Argentina está tratando de desarrollar es un modelo de atracción de inversiones donde se busque generar incentivos de inversiones
con régimen de incentivo a grandes inversiones y nuevas industrias, particularmente de inteligencia artificial avanzada y con semiconductores, biotecnología avanzada, y para eso, sobre cierta cantidad de millones, busca atraer inversión y posicionarse como un centro de operación. Vamos a ir viendo que a nivel global sí han aparecido políticas de inteligencia artificial y regulaciones, como les decía, la lleva la delantera este mundo, lo que es la Unión Europea. A nivel continental hay algunos activos también aquí en el Perú. Vemos que hay varias regulaciones, pero mi mirada es, primero, preocupémonos de los datos, porque sin datos no hay inteligencia artificial. La data tiene que ser de calidad y esa data, si involucra datos personales, debe marcarse también en el contexto de la protección de datos personales. Te diría que con un enfoque de esa manera, en que sea concatenado, ciberseguridad, protección de datos e inteligencia artificial, son elementos centrales para poder construir un entorno corporativo dentro de las organizaciones privadas, organismos públicos también, como también para poder implementar todo lo que diga relación con entornos regulatorios. Primero instalemos datos de buena manera, ni siquiera hemos comenzado, y luego iniciemos una discusión más seria en el Congreso, donde debe darse en materia de regulación de inteligencia artificial con tiempo y viendo experiencias. Démonos un tiempo antes de eso y no le limitemos las alas también a la industria chilena, que está comenzando también a jugar en este ámbito. Muchas gracias, Andrés, por tu respuesta. Mira, me surge otra pregunta. Interesante lo que dice, que no solamente hay legislación de regulación, sino que también hay legislación de incentivo. Ahora, en la medida que incentivamos el uso de la IA y hacemos que la industria crezca, creo que aparecen otras cosas. Por ejemplo, a mí me salta la duda de cómo podría impactar el uso de la inteligencia artificial a un sinnúmero de empresas, industrias, un nuevo tipo de industria que se está generando en Chile, Latinoamérica y alrededor del mundo en general, pero me interesa lo que pasa en Chile y Latinoamérica. Startups que están usando y están desarrollando software propio, pero basado en modelos y en APIs de terceros, de las grandes marcas de inteligencia artificial. Entonces, ahí, ¿qué pasa con la propiedad intelectual? Es un tema que la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, ha incluso generado un apartado específico en su sitio web. La OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, WIPO en inglés, uno puede ver que hay hoy ya pronunciamientos, han habido diversas miradas a nivel de regulación. Hay algunos estados, como en el caso del Reino Unido, que busca particularmente en lo que es regulación de propiedad intelectual, establecer algunas condicionantes de gestión y de implementación. Estamos viendo que las grandes discusiones respecto sobre los creadores de los aplicativos, bueno, cómo vamos a gestionar la propiedad intelectual y los derechos de autor correspondientes frente a ese contexto. En un principio se decía, no, aquí no hay regulación, pero estamos comenzando a ver que la propiedad intelectual tiene un valor relevante a nivel de las creaciones, tiene un impacto también a nivel incluso regulatorio. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso chileno, la última regulación en materia de propiedad intelectual fue del año 2010. Eso significa que tenemos que ser conscientes de que nuestra legislación ya es retrasada. Fue la gran revolución que hicimos en el año 2010 preparándonos post-Internet. Sin embargo, la propiedad intelectual de hoy, cuando hay una intervención humana en la obra generada de manera totalmente autónoma por la IA, la OMPI ha dicho que carecen de protección. Pero cuando hay un reconocimiento legal, hay casos que los seres humanos pueden tener alguna participación, podría pedirse o derecho de autor o patente o propiedad industrial. Y allí, por lo tanto, hay que empezar a ver ciertos efectos, porque ¿de qué se nutre la IA? Si la IA se va a nutrir de datos personales, habrá que establecer ciertos parámetros de resguardo, habrá que ver ciertas políticas o directrices a nivel de los equipos. La OMPI ha desarrollado incluso guías generativas para poder abordar este tema. Incluso en Chile, en el INAPI, Instituto Nacional de Propiedad Industrial, también se ha ido explicando cuándo y bajo qué contexto se puede dar protección en materia de propiedad intelectual. No es algo general, es algo que vamos a tener que ir evaluando bajo las condiciones técnicas que se vaya generando ese aplicativo, esa API en particular, cuáles fueron las variables, cómo se ve la originalidad de esa obra, de qué manera se trabaja en un apoyo a nivel de implementación, y vamos a ir encontrándonos que hay condiciones de protección que dependerán
serán derechos de autor, eventualmente, bueno, en el mundo de los software es derecho de autor, o también no hay aplicativos o máquinas, serán las patentes en las que estarán ahí operando. Las patentes operan particularmente con invenciones técnicas o soluciones que tienen o resuelven algún problema de carácter práctico. Ahí interviene el mundo de las patentes. Y por otra parte está el derecho de autor que, al igual como se registra un libro, se registra una canción, se registra también un software. Los software tienen también protección. Y esos software habrá que identificar si hay intervención humana, no hay intervención humana, qué porcentaje hubo de intervención humana, de tal manera para considerar si es que es aplicable un mecanismo de protección. Chile en eso todavía no ha avanzado, incluso en el Departamento de Propiedad de Derecho de Autor no se ha logrado, no hay una distinción si es con creación de obra de inteligencia artificial o si es creación de un ser humano. Eso en el Departamento de Propiedad Intelectual. Distinto a lo que ocurre en el INAPI, donde sí ya hay algunos manuales y procedimientos en el caso chileno para registrar obras que sean con contenido o creación de máquinas. Muchas gracias, Andrés. Muy interesante. Mira, por lo que dices, me surgen varias preguntas respecto a muchas cosas que he escuchado sobre la IA y que también he puesto en práctica. Y a mí me queda la duda respecto de cuál es nuestro nivel de desarrollo, cuál es nuestro nivel de relación, no solamente respecto a la regulación, sino que respecto a la discusión, al avance, al impulso de la inteligencia artificial nuestra en Chile respecto a lo que pasa en el mundo. Ahí, John, yo sé que tú tienes experiencia y que tienes relaciones con gente que ha desarrollado esta tecnología a nivel del mundial. ¿Qué opinas tú respecto a cómo nos encontramos en Chile respecto a la discusión y el avance de la inteligencia artificial y al resto del mundo, teniendo en cuenta que hay cosas que en la práctica son reales y hay cosas que se manejan mucho a nivel de medio y que son más bien elementos de marketing que cosas reales? ¿Cómo lo ves tú, John? Gracias, Diego. Oye, mira, un poco para contextualizar. Primero, ponerlo en la dimensión regulatoria y déjame conectar lo regulatorio con lo desarrollo que dices tú, digamos, para luego entrar a tu pregunta. Fíjate que un comentario que hicimos hace un poquito más de un mes y medio que nos tocó participar y dar nuestra opinión en el Congreso, justamente a raíz de la ley de inteligencia artificial. Y esto va muy de la mano con los problemas que se generan con el hecho de que en este momento, ahora, bueno, no sé si la mayoría sabe, pero hay un plan, una política nacional de inteligencia artificial que ha pasado por varias manos, ¿ya? Desde el 2019, después en una comisión que me tocó participar, después pasó por el gobierno del expresidente Piñera, después el presidente Boric, y todos le han metido mano. Salió una política, o un plan nacional que se llama. Y por otro lado está el proyecto de ley, que está en discusión, ¿no? Es cierto que lleva un poco más de 2 años en discusión. El problema del desarrollo también parte por el hecho de que esta política nacional y la ley, en un comentario súper fuerte que hicimos a través del Congreso, van por carriles diferentes, casi opuestos, porque la política, por un lado, está tratando de incentivar y el proyecto de ley, que yo realmente concuerdo con Andrés, yo creo que no se requiere un proyecto de ley, algunas cosas se pueden regular de otra forma, digamos, con normativa. El proyecto de ley castiga y el otro incentiva. Entonces, seguramente esos frutos que todas las comisiones trabajan por separado, ninguna se pone de acuerdo, y el proyecto de ley de inteligencia artificial se cruza con algunos aspectos de la protección de datos, ¿cierto? Se cruza con un montón de cosas. Entonces, yo creo que incluso, yo me acuerdo que decía en ese instante, incluso solamente haciendo alguna ingeniería sanitaria del proyecto de ley, reduciendo lo que se repite, ya podríamos entrar a tener una regulación bien minimalista, digamos. ¿Ya? Entonces, primero, ahí tenemos un obstáculo interesante. Entonces, tenemos dos políticas públicas que van en sentido opuesto. Y por otro lado, también, desde el punto de vista del desarrollo, que es algo que trata de intenta incentivar la política nacional. Por eso quizás se menciona o dar ese contexto, digamos. Que hay un tema súper relevante en términos de desarrollo. Primero hay que diferenciar, porque yo creo que esto es una cuestión lingüística que yo creo que todos de alguna forma caemos en las confusiones, incluso a nivel comunicacional. A veces me ha tocado que hay periodistas que de repente me han sacado cuña o han tenido que escribir algo en algún medio, y se confunde usualmente el desarrollo con el uso.
incluso cuando uno ve las encuestas que se toman a nivel tecnológico, en términos de cómo están los diferentes países de Latinoamérica posicionados en términos del desarrollo de la IA, en realidad lo que quieren decir es el uso de la IA, porque lo que más le damos es al uso de inteligencia artificial o la herramienta de inteligencia artificial más que el desarrollo. ¿Ya? Ahora, entonces ahí tenemos un hándicap súper importante, que como país no estamos desarrollando tecnología de inteligencia artificial. Eso hay que tenerlo claro. Lo que estamos haciendo seguramente nos estamos convirtiendo en usuarios súper potentes de herramientas de inteligencia artificial. Por otro lado, una de las causantes de eso, digamos, por un lado es que estamos bombardeados, ¿cierto?, por herramientas y tecnologías de terceros, que especialmente vienen de Norteamérica. Y por otro lado, yo creo que hay un tema súper importante que en realidad nos podría servir para dar un salto importante, pero ha sido súper complicado por lo menos en los últimos 30, 40 años, es que para que haya desarrollo per se, tienes que tener buenos incentivos, buenas políticas, buena zanahoria, como digo yo. Y lamentablemente los que podrían tener la tecnología y el know-how, y esto podría dar para otro podcast, de hecho, surgió también el tema a raíz de unas declaraciones que hizo el presidente Casa hace algunas semanas atrás sobre el tema de ciencia y tecnología, ¿no? Pero parte del incentivo de la zanahoria debería estar en cómo, para la redundancia, potenciamos el desarrollo tecnológico, ciencia y tecnología en IA a partir de la gente que sabe que la que está en la universidad. Ahí está el know-how. Pero lamentablemente, ¿qué es lo que nos está pasando? Y Chile tiene una potencia importante en IA en las universidades. Lamentablemente el desarrollo no es un objetivo en la universidad. El objetivo es hacer investigación. Y a veces en investigación, convengamos que, yo como alguien que está en la academia, convengamos que se mide por indicadores que no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo acá. Digamos, el foco no es desarrollo, el foco no es tecnología, el foco es producir comunicaciones científicas, lo que se llama artículo científico o paper. Entonces, ahí tenemos un hándicap bien importante. Entonces, para que haya desarrollo efectivo y nos quisiéramos posicionar de esa forma, primero tiene que haber una política que está, a lo mejor se podría incluir, se podría potenciar, que realmente lo incentive. Y por otro lado, tener la zanahoria adecuada para el ecosistema de investigación, desarrollo e innovación, para que realmente dé un salto importante. Eso hasta el momento no ha pasado. Ahora, el problema con esto es que, y de hecho yo me da risa de repente porque a veces hay un montón de aplicaciones que están haciendo en empresas, universidades, usando herramientas de terceros, que las que vemos a diario, digamos, que dependen del país del norte, digamos, pero se caen los servidores, se caen los servicios de afuera y todos dejamos de funcionar. Entonces, eso yo lo encuentro extremadamente peligroso. Por eso que debería haber una política clara, o por lo menos incluirla dentro de lo que ya está, para no reinventar la pólvora, de cómo incentivamos el desarrollo de verdad. El desarrollo de verdad no es hacer copy-paste de cero, el desarrollo de verdad no es cuánto usuarios de herramientas día vemos, porque eso lo puede hacer cualquiera. Para terminar el punto, quería recordar o hacer menciones para los que no saben, que a cada cierto tiempo una revista de tecnología del MIT, el MIT Technology Review, analiza la situación de inteligencia artificial y el desarrollo de la IA en diferentes partes de Latinoamérica. Obviamente hay estudios para Latinoamérica, para Estados Unidos per se y para el resto del mundo, Europa, Asia. E interesantemente, hace algunos años atrás me tocó interactuar con la gente que está a cargo de esos informes en el MIT. Y decía que estamos hablando de esto incluso antes de la pandemia, decía que el porcentaje de desarrollo de IA en las organizaciones, por lo menos en Latinoamérica, sobrepasaba el 75-80%. Entonces, se me ocurrió preguntarle, ¿usted me podría mostrar la encuesta? ¿Qué diablo es lo que preguntó? Entonces, y una de las sorpresas que me encontré, primero, no tiene nada que ver con desarrollo, solamente uso. ¿Y qué pasaba? Hay un tema súper como preocupante desde el punto de vista de alfabetización, porque le preguntaban a gente común y corriente qué tipo de herramientas de IA o sistemas de IA ellos usan, no desarrollan, porque no fue una encuesta a los centros científicos, fue una encuesta en la calle común y corriente, digamos. Y lo que asumía la gente que cualquier cosa que signifique que hay una aplicación en un celular era una aplicación de inteligencia artificial. Entonces, claro, según esos estándares, las cifras son súper altas, digamos. Entonces, yo creo que tenemos que avanzar bastante eso. Yo creo que están las piezas Lego, está la base en Chile, pero creo que todavía falta potencial, tenemos la capacidad. Yo creo que nos falta mucho todavía ahí, ¿no? Muchas gracias, John. Súper interesante.
podríamos hablar un poquito más a menos que exista alguna pregunta de la gente que está conectada, podríamos hablar un poquito más de implementación, si les parece, porque ya tenemos un escenario un poco más claro respecto a regulación y a tendencias. Entonces, yo tengo una pregunta para ti, Andrés. Em, Mira, así como John ha hecho algunas referencias a cómo pasamos de la teoría a la práctica en términos de implementación y cuáles son las implementaciones reales que se están realizando, a mí me queda alguna duda sobre ciberseguridad e inteligencia artificial, que tiene que ver con cuáles son las obligaciones legales específicas que adquiere, por ejemplo, una empresa que incorpora inteligencia artificial, pero que la inteligencia artificial está usando datos sensibles. No sé si Andrés sigue conectado o se cayó. Darwin, creo que Andrés Tuben tiene problemas de conexión. Sí, Ah, lo mismo perfecto. estaba pensando, me parece, porque se cayó hace hartos minutos. Claro. Dale, continuamos Hagamos swap con- si quieres, hagamos swap y ahí después le damos la pasada continuamos. a Andrés. Sí. Entonces sigo con las preguntas que tengo para ti, John. Ajá, Por ejemplo, respecto también a implementación de inteligencia ajá. artificial. ¿Bajo qué criterios de arquitectura técnica una organización debe o puede optar por modelos de código abierto tipo open source en lugar de soluciones propietarias pagadas, las clásicas que nosotros ya todos conocemos y que consumen los tokens? A ver, hay como varias dimensiones de eso, ¿ah? Porque, a ver, cuando lo que está pasando, hay un poco para dar contexto, lo que está pasando en términos de adopción de inteligencia artificial en las organizaciones, es que a veces se confunde y este es el primer, la primera observación que hay que hacer, que yo creo que es súper importante, por lo menos en toda la empresa que me toca observar y asesorar. Primero hay que hacer la observación que la adopción probablemente tal de la inteligencia artificial en términos exitosos, en términos que realmente tengan impacto esperado, dígase impacto esperado en términos de ROI, en términos de productividad, eficiencia, todo lo que ustedes quieran, eh, no tiene mucho que ver con la implementación directa, porque es que generalmente estamos, y en general muchas empresas están asumiendo que, bueno, haciendo buenas implementaciones, un poco para llegar al punto tuyo, haciendo buenas implementaciones, con eso tengo el éxito asegurado, lo cual es falso. Hay estudios básicamente, y la misma experiencia te muestra, digamos, que obviamente si uno quiere mover la aguja de la organización, la implementación de tecnología, en los niveles más bajos, en los niveles más operativos, transversales a toda la organización, obviamente, requiere mucho más que eso, porque estás haciendo un cambio fundamental, estás haciendo un cambio básicamente en que te genera un movimiento en la organización de diferentes formas, estás haciendo un cambio en las personas, estás haciendo un cambio cultural, estás haciendo un cambio en los flujos, de cómo se conectan las diferentes áreas, departamentos de la organización. Entonces, esa es la primera observación que quería hacer. Con respecto al tema de la implementación, y voy a ir mucho más allá que la arquitectura misma, digamos que un aspecto súper como súper específico, que hay muchas más cosas. Y la discusión open source versus no open source, a ver, yo creo que, y ojo, sí, los que están escuchando se recuerdan, hubo una discusión, que cada cierto tiempo vuelve esta discusión, hace un par de años atrás, en lo que es implementación con código propietario o código fuente, cuando, no sé si se acuerdan, se lanzó uno de los modelos de IA de los chinos, el famoso DeepSeek, y se empezó a generar toda una parafernalia de, oye, pero aquí esto para dónde va el mundo, los open source, todo el cuento. Sí, yo creo que, a ver, primero, es súper relevante, especialmente desde el punto de vista de privacidad y seguridad de los datos, que si uno quiere, proteger de alguna forma, de la redundancia, y trabajar con datos que son extremadamente sensibles, y obviamente con sistemas de IA que tomen decisiones extremadamente sensibles, obviamente la, perdón, perdón. Obviamente la decisión si prefiero open source o no es extremadamente relevante. En el caso de open source, yo puedo meter las manos, puedo modificar y compartirlo con la comunidad, etcétera, etcétera. Y aquí hay un tema estratégico que se había nombrado antes también, creo que Andrés lo mencionó. Y un tema que también está de moda, que tiene que ver con la independencia.
porque a medida que uno tiene acceso a código libre, se hace menos dependiente de tecnología de tercero, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, y conectándolo con lo que estábamos hablando antes, creo que no es la panacea. Yo diría que la decisión open source o no open source es una cuestión a nivel de implementación, ¿cierto? A nivel de temas de privacidad, temas que yo quiero adaptar a situaciones locales, pero ya que estamos en el contexto de este webinar, que tiene que ver con lo regulatorio y lo normativo, ojo que los problemas se mantienen igual. Sigo teniendo problemas que tengo que resolver a nivel, no sé, por ejemplo, que no hayamos hablado todavía de esto, digamos, pero lo que se tilda en el proyecto de ley, a nivel de criterio ético en la toma de decisiones, independiente cómo se implemente. Criterios que tengan que ver con explicabilidad, con transparencia, con accountability, etcétera, etcétera. Sea open source o sea no open source, los problemas existen igual. Entonces, lo único nomás, la única diferencia va a ser que en open source tengo acceso, puedo ver la caja blanca, entre comillas, caja blanca en términos de software, no en términos de los modelos. Hay un tema importante, pensando en la explicabilidad, digamos, que es un aspecto que está presente en prácticamente todas las propuestas regulatorias. Entonces, eso, yo creo que ahí hay que dividir la agua, Darwin, en términos de si lo que quiero enfocarme es la adopción de la IA, que una cosa implica toda la organización y cambios culturales y de personas y sistemas y de flujo extremadamente importantes. Y otra cosa a nivel de implementación, que de alguna forma tenemos herramientas, pero esas herramientas todavía no pueden dar cuenta de lo que está pasando a nivel regulatorio. Y con esto quería terminar un punto que a lo mejor más adelante a lo mejor lo va a tocar eh, Andrés, digamos, en su conocimiento legal, es que, ojo que hay un problema que la implementación también va a tener en el corto plazo, y ya algunos lo están empezando a tener, en términos regulatorios. Esto es algo que le comenté a una ex ministra, digamos, que estuvo a cargo del proyecto de ley en el 2024, de proponerlo, en el fondo, que es que estamos a puertas de producir una discriminación del porte de un buque. Y cuando yo digo discriminación, la gente se imagina, bueno, discriminación de las personas, con las decisiones que toman los sistemas de IA, ¿no? Discriminación a nivel de las empresas que pueden hacer el compliance, los criterios que se exigen y las que no. Porque para los que nos están escuchando, cumplir con aspectos éticos, un aspecto de explicabilidad, un aspecto de accountability, no es en papel. Hay que hacer investigación y desarrollo. Entonces, los que tienen la musculatura suficiente para resolver esos problemas que son complejos, escuchen bien, no son las pymes, no son las startups, son las empresas que tienen los suficientes recursos para hacerlo. Entonces, ahí también hay que tener mucho cuidado con el tema de los proyectos de ley, porque de alguna forma están haciendo que ese gap entre las grandes y las más pequeñas, con menos poder, y que dependen de la otra, sea mucho, mucho mayor, ¿cierto? Y en algún momento, ¿cierto? Esto puede hacer colapsar el sistema. Dicho sea de paso, esa es una de las tantas razones por la cual justamente los empresarios en la Unión Europea exigieron que el Parlamento flexibilizara el proyecto de ley, ya no el proyecto de ley, ya se está implementando gradualmente, digamos, pero que lo flexibilizara o si no, estaban ahí para punta el cerro. No iban a poder invertir, ¿cierto? Hay cosas que ellos no iban a poder hacer porque están controladas por los grandes. Entonces yo creo que la implementación es como mucho más profunda que lo que uno cree y llegar y sacar software, digamos, modificarse a open source o código propietario o de tercero, perdón. Yo creo que involucra una serie de decisiones que son un poquito más sensibles. No sé si se puede conectar. Sí, Andrés. volvió Andrés. Hay una pregunta de la gente que asiste al webinar Sí. Perdón, todavía no está Andrés, parece que se cayó fuerte. Sí, ahí estamos. Sí, sí, por ahí. Ahí, Pero ahí estamos. ahora Sí, 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 ahora sí. sí, sí. Aquí estamos. hay una Se pregunta cayó. para ti, Sí, John, de o la si quieres gente que está asistiendo. pasamos a Andrés si quieres, o lo dejamos descansar de la caída. ¿No? Sí, dale Oye, nomás, John, dale nomás. hay una pregunta de la gente que asiste al webinar que tiene que ver con Ajá, lo que mencionaste ajá. de, del tema de los servidores en el extranjero y sus caídas. Preguntan Ajá. qué recomendación tiene respecto a ese posible problema. Guau. A ver, no voy a mencionar el tema de los servidores como un tema técnico, digamos, pero yo creo que el tema más de fondo es la dependencia, ¿ya? Entonces, ¿cómo podríamos abordar la dependencia? A ver, para un poco de contexto lo voy a hacer en corto dado el tiempo que tenemos. ¿Digamos? Lo que estamos usando ahora, la mayoría, es un tipo de herramienta que cae bajo lo que se llama la IA generativa. Dígase esta herramienta para generación de imágenes, video,
los Claude, ChatGPT, todos son herramientas generativas, ¿ya? Lo que me he fijado es que un montón de empresas y personas están usando, y hay un dicho para eso, digamos, matando una pulga con una planadora, porque están usando herramientas generativas para hacer cosas que se pueden hacer con herramientas tradicionales de IA, que existen hace mucho rato. Entonces, parte de evitar, no era de servidores, porque una cuestión súper puntual física, digamos, pero parte del problema es evitar esa dependencia. ¿Cómo la evitas? Puedes recurrir a técnicas tradicionales de IA para hacer tareas súper específicas, van a funcionar mejor, gratis, mucho más eficiente, y no tienes que depender de esos servidores o esa gran infraestructura que está disponible en la nube en otro lado. Y eso se hace. De hecho, a mí me tocaba ver de repente empresas que publicitan, digamos, esta funcionalidad práctica, digamos, para los clientes, usando una herramienta de ahora generativa, pero lo mismo se puede hacer más simple, más barato, una herramienta de IA tradicional. Entonces, parte de la tendencia es también entender, para los que nos están escuchando, que hay otras alternativas. Otras alternativas incluso son más baratas, son más eficientes y, entre comillas, ya que estamos en el tema regulatorio, son un poquitito más caja blanca. O sea, todavía algo que podría explicar. A diferencia de lo que está pasando actualmente, que además agreguemos otro ruido, que por muy eficiente o no que sea una herramienta actual, el nivel de cajanera que hay es altísimo. O sea, a nivel de regulatorio, si no quieren transparentar eso, es un problemón. Entonces, ojo con eso. Yo creo que la respuesta entonces de Darwin es, hay otras alternativas de diferentes tipos de paradigmas, herramientas de IA que no son generativas, que pueden hacer resolver el problema y dependizarme menos de lo que está pasando en los servidores de afuera. Luce simple, pero es tan simple y complejo como eso, digamos, y puede ser súper eficiente. Gracias, John, por tu respuesta. Antes de continuar, vamos a retomar la pregunta que le hicimos a Andrés antes de que se cayera el internet. Pero quería mencionar algo complementario a lo que tú dijiste, John, respecto a las implementaciones. Yo estoy en el mundo de la implementación y algo dijo una profesora de Harvard que vino al Congreso Futuro a principios de año en Chile y tiene relación con lo que tú dijiste respecto a los porcentajes de uso de la IA, que en todas las encuestas que hay superan el 70-80%, pero siempre cuando uno hace doble clic al número tiene que ver con el uso que hacemos la mayoría de nosotros hoy día de la inteligencia artificial, que es pedirle que nos redacte algo, pedirle que nos haga una imagen divertida para poner en nuestro WhatsApp, etcétera. Pero en realidad estadísticas serias de Estados Unidos hablan de que el porcentaje de compañías que están usando la inteligencia artificial realmente para mejorar sus procesos en cosas serias no supera el 10%. Entonces, y eso en el día a día, a mí, hablando con nuestros clientes, nos pasa lo mismo. De hecho, de alguna forma estamos en una encrucijada, en un proceso de maduración en el cual no todos y la mayoría de nosotros no sabemos muy bien en qué lo podemos usar, en qué no, que es algo que tú también has dicho, que muchas veces los problemas se resuelven de otra forma, no tiene que ser con inteligencia artificial, y si lo es, hay muchas técnicas y mucha tecnología que se ha desarrollado a través de más de 20 años de desarrollo de este tema y que aplican perfecto, que no es necesario ir a la inteligencia artificial tipo ChatGPT que hay hoy día. Hay soluciones que se pueden hacer perfectamente con otras herramientas y en realidad lo hemos conversado, John, en otras ocasiones y tiene mucho que ver con la evaluación del caso de uso, ¿verdad? Entonces, en este contexto retomamos lo que te íbamos a preguntar a ti y tiene que ver respecto a la ciberseguridad, Andrés, porque en términos de ciberseguridad a mí me salta la duda de cómo se aborda la ciberseguridad respecto a la obligación legal de la cual me tengo que hacer cargo si es que uso inteligencia artificial y esta inteligencia artificial trata datos de sensibles. ¿Cuál es mi responsabilidad como proveedor, como cliente, como administrador, cual supongo que las responsabilidades no se eximen? ¿Cómo se maneja eso? No. Hay que comenzar a identificar algunos conceptos. Uno, lo que algunos le llaman la responsabilidad algorítmica. Y ese concepto, acuñado en una propuesta de regulación norteamericana del 2020, ya comenzaba a desencadenar un conjunto de condiciones de responsabilidad civil para quienes desarrollaran aplicativos y que de estos aplicativos tuvieran sesgo que pueden ser extremos
y que pudieran estar perjudicando a personas en la toma de decisiones de algún beneficio estatal, de algún beneficio de una compañía o alguna transacción, y que esas IA generen obviamente un perjuicio a estas personas. Esta responsabilidad ya lo estaba denunciando también a nivel del análisis de riesgos que hay que estar identificando. Los riesgos no se extinguen, los riesgos se mitigan y por lo tanto tenemos que ser muy conscientes desde el punto de vista de su puesta en marcha a nivel de su implementación. En ciberseguridad ya comenzamos a ver condiciones técnicas donde hoy la IA no se trata solo como una herramienta tecnológica, sino como un sistema de riesgo continuo. ¿Eso qué significa? Que las empresas que lo están integrando a nivel de IA tienen que entender la mirada de, decía yo, ciberseguridad, protección de datos, continuidad operacional. No existe todavía una ley mundial de la IA y esto ya estamos muy lejanos, pero ojo con lo que pasó en Hanoi el año pasado, en Vietnam, donde se firmó la Convención Mundial de Cibercrimen. Eso ya es una señal. 173 países aprobaron la Convención Mundial de Cibercrimen, evolucionando al convenio de Budapest, que históricamente tenían los europeos propiciándolo. Ahí eran solo 40 y tantos países en el convenio de Budapest. Hoy son 173 que aprobaron este convenio internacional de cibercrimen. Entonces, ¿qué ocurre? El modelo regulatorio con un enfoque basado en riesgo es el que está impulsando a la Unión Europea. Nos trata de vender este reglamento, el reglamento europeo de IA, que clasifica los riesgos que estén pasados en los sistemas que tengan y riesgos que tengan los sistemas, es decir, con controles más estrictos, desde una base menos expuesta a riesgo a una pirámide donde vamos en la punta a encontrar niveles de ultra riesgo. Porque eso significa que si una empresa que usa IA, por ejemplo, para la selección de personas, para hacer scoring financiero, temas de salud, seguridad, etcétera, en su toma de decisiones, no puede solamente limitarse a usar la plataforma. Tiene que demostrar que evalúa el riesgo al minuto de querer utilizarla, tiene que considerar que el sistema es seguro, que hay trazabilidad. Y es un tema que ahora con la ley de protección de datos, por eso yo hacía tanto hincapié. La ley de protección de datos no es hacer papel. La gente está haciendo modelos de prevención de infracciones, papeles, papeles, papeles. Y si los sistemas no están concatenados los datos, las bases de datos no están ordenadas, cuando se haga la primera exigencia de la agencia, va a dejar en ridículo a quien haya elaborado ese papel. Hay que ordenar y gobernar los datos. Y por lo tanto, ese es el primer modelo a considerar dentro de un enfoque de riesgo. Otro modelo de ciberseguridad es de resiliencia y continuidad. La norma NIS2 europea, como también nuestra norma de marco de ciberseguridad, nos exige más medidas de riesgo de ciberseguridad, reportar incidentes, seguridad de la cadena de suministro. Muchas veces las cadenas de suministro están soportadas incluso por alguna plataforma de IA, desde temas de salud, de energía. Bueno, hay que entrar a evaluar dónde y qué manera puede tener impacto. El sector financiero chileno, y aquí hay que hacer mucho ojo, porque el sector financiero bancario chileno está en un proceso de tránsito hacia la externalización de servicios. La norma RAM 27, recopilación actualizada de normas, era lo que era externalización de servicios. Esto muere con la consulta pública que está en la CNF hoy y se llama de las terceras y las cuartas partes. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, los terceros y las cuartas partes son proveedores de IA, son proveedores de servicios tecnológicos y sobre ellos circulan una cadena importante de datos. Y si se caen, puede poner en riesgo también la operación principal del mandante. O sea, un banco, una institución financiera relevante que podría dejar sin operaciones a esa organización. Por lo tanto, tenemos que mirar. Todo esto requiere un sistema de gestión. ¿Cómo? Ya tenemos la ISO 27001, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Tenemos la ISO 27701, que es el Sistema de Gestión de la Privacidad. GDPR, para todos los efectos GDPR. Y en tercer lugar, ya tenemos una norma ISO, que es el Sistema de Gestión de IA, o Administración de IA, que es la 42001. Y ese estándar internacional es el primer estándar que busca establecer un sistema de gestión de IA, entrega una estructura de gobierno, genera identificación de riesgo, te pide a levantarlo, y además lo que hace este estándar es conversar con los otros estándares de seguridad de la información. Hay otros estándares como NIST, pero no son certificables, son certificables en Estados Unidos, que hay ya un Risk Management Framework IA, que tiene también NIST. Y ahí tiene ciertos atributos que son más bien enfocos de confianza, seguridad, resiliencia, transparencia, explicabilidad. Un principio fundamental, si vamos a regular en el futuro IA, es que tenemos que hablar de la explicabilidad. La opacidad se puede transformar en un riesgo para los ciudadanos al no saber cómo toma las decisiones ese algoritmo con el cual estamos interactuando. Por eso la ley de protección de datos contempla un aspecto relevante donde uno de los derechos de las personas es poder pedir explicaciones o resoluciones de la toma de decisiones automatizadas. Cosa que está en el GDPR, también lo toma la ley chilena. ¿Qué significa esto? Estoy hablando con un chatbot, estoy pidiendo un crédito hipotecario y el chatbot me dice, no, usted no califica el crédito hipotecario. ¿Me quedo ahí? No, yo tengo derecho a hablar con un ser humano que me diga por qué se me rechazó, cuál fue el elemento de evaluación para que esa IA
rechazar mi crédito hipotecario. Ese tipo de situaciones tenemos que estar preparados. Pero, ¿qué ocurre? Las organizaciones trabajan en silos y no están conversando en los departamentos. No hay. Parece que tuvo de nuevo problemas de Con la red, red. Andrés, ¿cierto? Sí. Una mesa en, Ahí sí. de la implementación. Sí, y también un poquito parcial. Entonces, hay que mirar esto de una manera multidisciplinar. Estamos obligados con un modelo en que me involucre a todo este ciclo de vida de la IA, evaluarlo. Eso veo en lo que, así como trabajamos protección de datos por diseño, protección de datos por defecto, la IA también debe ser implementada también por diseño, con entrenamiento, con integración de plataformas, despliegue y monitoreo permanente. Y hay, por ejemplo, también incluso IA generativa que podríamos trabajar con el estándar OWASP, que identifica riesgos específicos para los prompt injection. Ojo que ya hemos visto incluso en algunos documentos por abogados brasileños que le han insertado prompt injection a en escritos al tribunales brasileños. No se me hubiera ocurrido, lo hicieron poniendo letras muy bajas de color blanco, prácticamente no se veían, y de tal manera que si eso era utilizado en una IA, respondiera de cierta manera la IA al pronunciamiento. Y ojo, hace 2 semanas atrás ya tuvimos el primer caso de un tribunal laboral de Santiago que en su considerando incorpora de que su escrito de sentencia tomó y usó IA para reducir, escribir y tomar algunas, no decisiones, pero sí apoyarse en la elaboración de la sentencia. Vamos caminos allá, pero no podemos dejar de lado los riesgos que podemos estar expuestos. Entonces, ¿qué dimensiones hay que mirar? Inventario desde el punto de vista de IAs que trabaja la organización, clasificar los riesgos, qué tipo de riesgos podemos estar expuestos. Gobierno, la gobernanza de la IA es fundamental. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el que esto requiere una mirada sistémica de la compañía, pero todavía no lo entienden. Una vez un director me dijo, no, si la IA, trabajar con IA es sexy. No, no es que sea sexy, es una herramienta súper potente, pero hay que saberla usarla en su dimensión. La seguridad de los datos es un tema, los proveedores es otro que he mencionado, la evaluación de impacto de riesgo a nivel previo para poder utilizarlos si es que van a haber datos sensibles. Imaginemos el caso de salud, la IA puede ser muy potente, pero trabaja con datos sensibles. Y no nos olvidemos que hace unos meses atrás una clínica nacional fue ciberatacada y se le produjo una filtración de datos de personas infectadas con HIV. Tener presente un plan de respuesta frente a incidentes y obviamente la evidencia, la documentación, logs, pruebas, métricas, auditorías. Las áreas de auditoría van a tener que fortalecer tu capacidad para auditar sistemas de IA, auditoría de algoritmos, auditoría de datos. Ese mundo viene y yo veo que no lo estamos formando tampoco en la universidad. No, perdón por la extensión, pero me pasó un poco el tema. Muchas gracias, Andrés. Sabe que en honor al tiempo vamos a darle espacio a las preguntas, que llegaron un par de preguntas más al chat. Y una Dale. viene dirigida a ti, Andrés. Dice, ¿quiénes las empresas deberían construir las matrices de riesgos? Algo que tú mencionaste algo mientras hablabas, considerando que deben estar en línea con el plan de continuidad. Sí, ocurre que ya están comenzando a aparecer áreas, gerencias de riesgo. No es algo frecuente, pero ya lo estamos comenzando a ver y por lo tanto estos gerentes de riesgo van a tener que ser empoderados. Generalmente estas áreas hoy existen mayoritariamente de la compañía, las áreas de compliance tienen temas. Las áreas de compliance hoy son responsables de la ley de delitos económicos, responsables de la ley CARIM, responsables de la ley de protección de datos personales en algunos casos, comenzamos a verlo. Por eso vemos que ellos comienzan a aglutinar todo este nuevo framework de marco regulatorio y estándares con los que están trabajando. Entonces, si no son las gerencias de riesgo, van a ser las áreas a nivel de compliance las que van a ir asumiendo este rol. Las áreas legales, ojalá que logren desarrollar también el músculo suficiente para entender de tecnología. Ahí hay un desafío importante que tienen que tener presente porque cada vez más los abogados tenemos que entender del negocio, tenemos que entender también de la tecnología que usa la empresa. Se diría que ahí hay una responsabilidad nueva. Pero las gerencias de riesgo ya están apreciando. Hay mucho, como la ISO 31000, la ISO 31000 es la que está en la gestión de riesgo, de hecho define el riesgo como la incertidumbre del logro de los objetivos de una organización, y esa ISO es la que nos da de base introductoria. No certificable la 31000, pero porque da ciertos conceptos generales. Porque cada vez que una ISO termina en 1 porque es certificable. 27001, 9001, 14001, etc. Entonces, esa mirada es algo que tenemos que ir aprendiendo y entender que el derecho no se acaba ahí, sino que también es soft law o derecho desde el punto de vista de los estándares, las buenas prácticas, todos estos estándares que iba mencionando.
Gracias, Alexia. Hay otra pregunta que hicieron en el chat que habla de alternativas, de que hay soluciones que no son generativas, que pueden ser locales, gratuitas y que puedan tener integraciones con el resto del ecosistema de soluciones de tipo software. Y, y pregunta si eso es factible de implementar a nivel corporativo. Antes de darte la palabra a Jonathan, que a ver qué opinas, yo creo que el desafío respecto a inteligencia artificial es que esto ha ido avanzando muy rápido y todos los días salen soluciones, aparecen pruebas a nivel mundial y aparecen cosas súper interesantes. Y al menos en mi día a día ya está apareciendo esto de implementaciones locales de inteligencia artificial, que en el caso nuestro nosotros ya estamos testeando y probando. Y hemos visto por ahí gente que las ha implementado y manifiesta que, que para ciertos casos es súper potente y súper útil, que no necesariamente, algo ya mencionaste, John, que no necesariamente tenemos que usar la inteligencia artificial generativa que todos usamos en el día a día, que hay otras soluciones que podemos echar mano y que a mi juicio... yo llevo más de 25 años en temas de analítica y desarrollo de software y lo único que ha cambiado es que apareció un nuevo actor que se llama inteligencia artificial, que tiene múltiples formas y que aparecen los mismos desafíos de cualquier desarrollo de software, que tiene que ver con el entendimiento del problema, con la elección del equipo correcto, con manejar los tiempos, con evaluar bien los proyectos. Entonces, para mí hay muchas soluciones que se están aplicando hoy día y que tienen mucho espacio para crecer y que finalmente el gran desafío tiene que ver con la implementación. No sé si tú has conocido implementaciones exitosas de estas soluciones locales, John, Sí, sí, o de alternativa a la inteligencia sí. más popular. Déjame abrir ¿qué me estaba preguntando? Preguntando ¿Jaime? ¿O no? Francisco. Francisco, ya, Francisco, mire. Ay, hay que dar un poco de contexto, digamos, porque esta es la base de todo, digamos. Eh, ¿Por qué estás pagando o estamos pagando por un servicio de terceros? Si usas esa pregunta, la respuesta es relativamente fácil, porque hay una cantidad de infraestructura y recursos comprometidos que uno no lo puede hacer o no lo quiere hacer porque no es su core business, por tanto tienes que pagarle a un tercero por esa infraestructura, implementación, aplicación, lo que sea. A lo que me refiero es que cuando uno lo ve desde ese punto de vista, si uno trata de responder la pregunta, hay enfoques alternativos que te permiten ahorrarte esa dependencia, ese costo, el 99,9% sí, ¿ya? Y depende de la tarea que tú quieras hacer. Voy a poner un caso súper doméstico. Supongamos que a medida que me llegan, no sé, quejas de mis clientes, los quiero clasificar, porque los voy a clasificar internamente de forma tal que el departamento de marketing de venta lo responda según el caso, según la complejidad del cliente, etcétera, etcétera. Eso no lo puedes hacer ahora, lo has podido hacer en los últimos 30 años, digamos, sin ningún problema. Gratis en el sentido de que, ¿qué significa? Para que se entienda bien. Porque te puede salir un costo, pero es mucho menor a lo que está considerado ahora. Gratis en el sentido que tú mismo localmente en la empresa puedes desarrollar esa aplicación, que no es compleja, la puedes entrenar tú mismo, no tienes dependencia y lo que no fuera gratis es básicamente, no sé, un tiempo de GPU, un tiempo de infraestructura básica, pero que no tiene ninguna comparación con lo que tú harías dependiendo de un servicio tercero. Entonces, eso se puede hacer. Lo que pasa es que ahí llego al punto que mencionaba Darwin. Hay que tener, y yo creo que algo donde un montón de empresas se lo han saltado, digamos. Yo creo que hay que hacer un análisis muy fino de dónde está tu problema, dónde están los procesos involucrados, dónde están los flujos. Si tú logras determinar, identificar cuáles son los problemas probablemente tal, no tendrías que usar un tremendo mastodonte, tipo herramienta generativa, para hacer una cosa que con un sistema de clasificación de documentos simple, que lo entrenas, escucha bien, que lo puedes entrenar en tu propia casa, en tu propio tarro, y con el costo que significaría ya, supongamos el peor de los casos, yo se me demoró unos segundos más, le pago el servicio, no sé, de GPU a un proveedor para que se demore menos, nada más, ese es el mayor costo que puede hacer. Eso se puede hacer y hay un montón de problemas y aplicaciones, una vez que uno identifica la problemática realmente tal, que se han venido así haciendo de años. De años. Lo que pasa es que yo creo que es un tema medio psicológico también y de marketing, yo creo que ahí está la responsabilidad de todo,
que de repente somos personas que estamos guiadas por las modas. Vienen los generativos, todo generativo, y se olvida del resto, digamos, porque obviamente la campaña de marketing y acceso es mucho mayor, digamos. Pero hay alternativas, siempre han habido, van a seguir habiendo, y lo puede hacer de una forma más simple. Le dice a un ingeniero, oye, necesito que entrenar tal cosa localmente con el mínimo costo. Aquí está. Y eso no lo van a tener en una semana, lo pueden tener en un par de días, digamos. Es relativamente rápido. Así que la respuesta es sí, han habido siempre en estos últimos 30 o 40 años. Lo que pasa es que la gente se ha olvidado y trata de. Voy a terminar con una frase en un dicho chileno: dice, cuando uno tiene un tornillo o un clavo, piensa que todo es martillo, o al revés, porque está tratando de matar una pulga con una planadora, digamos, para cosas que en realidad no se justifican. Y ahí viene todo, y todas las consecuencias que esto trae: poca transparencia, de dependencia en el externo, los costos que significa cuando se te cae, o el costo o los problemas que significa cuando se te cae el servidor del tercero. Pero solamente, reitero, pensar por qué diablo tienes que pagar por algo que puede hacer alguien que tú no lo puedes hacer, o por lo menos no lo puedes hacer de la forma convencional, digamos. Eso es básicamente. Ujú. Súper interesante. De hecho, la siguiente pregunta que hacen en el chat tiene que ver, lo hace Raimundo y tiene que ver con la misma línea y Ujú. pregunta si no es un riesgo estratégico desarrollar una infraestructura in-house. No, Ahí no, te doy no, todo lo contrario. Todo lo contrario. Mira, de hecho, quería poner un ejemplo. La otra vez estaba hablando con, eh, con personal de la Armada, ¿ya? La Armada de Chile. Y me decían que estaban comprando servicios, esto, otro. Yo escuchaba no detenidamente, se me paraban los pelos, digamos. Están comprando servicios al proveedor de allá, al proveedor de acá, todo internacional, ¿ya? Y yo les dije, pero ustedes no están comprando eso para hacer tareas domésticas. Ustedes son una institución de defensa. Están manejando información, tomando decisiones extremadamente sensibles. Me parece increíble que me esté diciendo en este momento que usted, con ese tipo de información y decisiones estratégicas que están manejando, esté dependiendo de un tercero. Eso yo no lo he visto en ningún país, menos una institución de defensa o una institución de inteligencia, digamos. Entonces, yo creo que esto depende de qué tan estratégico, qué tan sensible es el tema para cada empresa, digamos. Si obviamente voy a manejar información extremadamente sensible, no tiene por qué ser un organismo de defensa, puede ser una empresa pequeña, pero que son datos sensibles, ¿no? Obviamente, estratégicamente, lo que más me conviene es manejar las cosas localmente, quizás a lo mejor no con la misma tecnología, pero de una forma tal que yo tenga el control de todo. Eso por un lado. Y por otro lado también, y conectándolo con el tema que era el foco de este webinar, también de alguna forma, con la posibilidad que uno mismo pueda controlar si hay sesgos, si hay aspectos de vulnerabilidad, si hay aspectos de transparencia, etcétera, etcétera, que dicho sea de paso, pequeño gran detalle, lo que nos estaba conversando también con Andrés, que en todo este tema regulatorio, lo que hay que cumplir, los compliance, los riesgos, la ética, bla, 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 estamos dependiendo nuevamente de un tercero que lo cumpla, al cual le compramos el servicio. Es otro riesgo, que yo creo que la mayoría no se ha dado cuenta, ¿ya? Porque una cosa depende de la tecnología, de la herramienta, ya, esa es una cosa. Pero después, y ojo detalle, si no me equivoco, corrígeme Andrés si me equivoco, en el proyecto de ley, que está copy-pasteado del europeo, cuando hay un tema, una consecuencia negativa para esta decisión que paga la consecuencia un humano, etcétera, etcétera, el responsable creo que es corresponsabilidad, tanto el proveedor como el usuario final, Sí, ¿cierto? Porque así es, y parece de que hecho pasó. entre las definiciones viene la misma definición. Por eso vienen las definiciones dentro de la primera parte de la ley que habla de proveedor, de si es un Exacto, importador, exportador. exacto. Tiene todas esas definiciones, exacto. Claro, porque por defecto uno podría pensar, un poco contando la pregunta que hacen ahí de la estrategia, bueno, yo miraba las manos, total, el proveedor es que tiene que cumplir con todo, no, porque usted es responsable del uso, para la redundancia, responsable, y además el proveedor, porque no haber hecho el compliance, obviamente, pues lo que correspondía. Entonces, hay que tener alto cuidado con eso en términos de implementación, porque uno está confiando y dependiendo, diría yo, incluso a mi gusto, peligrosamente de lo externo, razón por la cual los enfoques alternativos de IA y herramientas alternativas, que hay muchas, son una alternativa y no es ni mejor ni peor, depende para lo que uno quiera. Y de hecho, lo que se va a dar en los próximos años, y ya se está dando a poco a poco, es estos dos tipos los dos enfoques clásicos de IA, hay más, pero los dos principales, se van a empezar a unir. Porque los enfoques clásicos, por ejemplo, eran muy buenos para explicar cosas, pero no tenían tan buen rendimiento, en términos, por ejemplo, de predicción. Y los nuevos son muy buenos predictores, pero en términos de trazabilidad o explicabilidad, ahí igual entonces lo que te va a tender a unir esfuerzos en estos dos enfoques, lo que se llama sistema
Actualmente tiene un nombre técnico que se llama los sistemas neurosimbólicos. Digamos. Entonces, esto, ojo, la herramienta de enfoque tradicional no es un decir algo que ya pasó. O sea, de hecho, se está volviendo a retomar el Back to the Future. Cuando retomemos lo antiguo, porque parece que esto nos está resolviendo algunos problemas que actualmente no se van a resolver. Justo alguien había hecho, mientras tú hablabas antes que mencionaras el tema de la explicabilidad, alguien había hecho una Ah, pregunta sobre la explicabilidad. Y yo quería agregar ya, algo ya, sí. yo quería agregar algo respecto a lo que acabas de decir, John, que es un matiz que me toca verlo a mí también mucho en la práctica, que además de todo lo que dijiste, costo. Hay Ah, una, sí, hay una, sí. hay una tendencia que no solo aplica para la inteligencia artificial, sino que para otros servicios en donde las empresas están haciendo arquitecturas híbridas, porque a mí me tocó vivir hace muchos años atrás el boom cuando empezaron a aparecer los cloud, las soluciones cloud. Y cuando empezaron a aparecer las soluciones cloud se produjo la misma discusión de quién va a subir al cloud, ¿no? O todo es on-premise, ¿por qué no vamos a ir a cloud? Si empezaron a promocionar los beneficios que generaba el cloud y de repente todos estábamos arriba del cloud, ¿ya? Y de repente, alguna vez cuando estuvimos haciendo clases en alguna universidad, Andrés, empecé a tocar el tema de los costos respecto a inteligencia artificial y otras cosas, y todos empezaron a sacar anécdotas de terror de cómo se le habían disparado los costos, porque de repente las soluciones cloud requiere no solamente llegar e implementar la infraestructura, sino que requiere ciertos perfiles que controlen el costo y a veces no están los presupuestos para contratar a alguien que solo controle. Entonces de repente Claro, la gente deja algo corriendo en la noche y al día siguiente vamos a revisar y nos gastamos 20 millones de pesos. Entonces, claro, sí, sí. entonces también Y de hay hecho, una cosa, también hay un elemento que tiene que ver con control de costos, en la cual yo lo he conversado ya con varios clientes, que estamos haciendo ciertas migraciones selectivas, lo mismo que tú dijiste, John, respecto a entender bien el problema, y cuando se justifica y cuando lo necesito y cuando es absolutamente necesario, volvemos a un paso atrás en términos de usar otro tipo de arquitectura que no necesariamente ha estado de moda, pero está volviendo, volviendo a estar de moda una arquitectura un poco más híbrida. Oye, quería contestar la última pregunta que estaba haciendo, era de explicabilidad, ¿cierto? ¿No me equivoco? Sí, ¿No me equivoco? sí. Mira, quería dar algún ejemplo que me tocó visitar una empresa que me llamó el año pasado y que está en el ámbito financiero, ¿ya? Y lo que quería era modernizar su sistema de toma de decisiones. En particular, también lo mencionaba Andrés en un momento, el sistema de scoring crediticio, ¿ya? Entonces, o riesgo crediticio en general. Entonces me llamó y dijo, oye, mira, sabemos que hay tecnologías modernas para hacer esto, otro, entonces queríamos hacer el enchuramiento, digamos, de ese problema de scoring con nuevas técnicas. Entonces, yo la primera pregunta que le hice es, ¿esto quién lo va a usar? ¿Hay un usuario final que un cliente o hay un especialista dentro y ese es el ámbito? No, esto también lo va a ver un usuario final. Entonces, no lo hagan. Oye, y aquí está el tema, a este punto quería llegar. Porque es un ejemplo puntual, pero en general se puede extrapolar a muchos aspectos, que la aplicabilidad a veces tiene que luchar en una negociación constante, un trade-off que se llama en inglés, entre rendimiento y explicabilidad. Tenemos tecnología en los últimos 30, 40 años que son muy explicables y muy transparentes desde ese punto de vista, pero cuyo rendimiento no es tan bueno. Y otros cuyos rendimientos son buenos, especialmente algunas herramientas actuales de predicción, ¿cierto? Pero cuya explicabilidad es bajísima. Entonces uno tiene que hacer a veces un balance ahí. Y yo lo que les dije en ese momento, dije, dependiendo de qué lo va a usar y lo sensible de, yo lo dejaría tal como está hasta que aparezca algo que le permita hacer eso mismo, pero con un nivel de transparencia y aplicabilidad igual o superior. Entonces dije, quédense con eso. Ahora, no solamente un tema de este punto como más sensible también que quería hacer, que no sé quién está preguntando. Este tema tiene dos dimensiones. Uno, el tema de la aplicabilidad, por ejemplo, ahí en el caso del scoring financiero, scoring crediticio, y otra cosa que se empieza a dar también, porque un problema trae consigo otro, es que al hacerlo más explicable se pueden generar eventualmente problemas de sesgos. Por ejemplo, yo abro una caja blanca, una caja negra, supongamos, con alguna tecnología,
abro y me doy cuenta que sí, ahora es transparente y sé exactamente lo que está haciendo el sistema cuando va a decidir sobre un crédito a un cliente, pero de repente, y esto ha pasado en la historia, de repente me doy cuenta que una de las variables que tomo en cuenta para tomar la decisión, que me rechazó, creo que el ejemplo que ponía Andrés, ¿cierto? En la comuna donde vivo, son estos. O sea, yo podría, ¿cierto?, acusar que me está discriminando, entonces está bueno el cilantro, pero no tanto porque lo abrí en términos de explicabilidad y transparencia, pero por otro lado me explicita un problema que no había considerado. Y este problema me causa discriminación y me pueden acusar o hasta demandar por eso, ¿no? Porque me rechazaron un crédito, no es menor, ¿no? De hecho, John, eso se va a generar ahora con la nueva ley de protección de datos personales, en que vas a tener dos efectos. Uno, la multa del regulador, pero por Ah, otra parte también la posibilidad de la no, demanda por parte del que se vea afectado por ese es grave, sesgo, exacto. por ese algoritmo que falló. Y ahí es uno de los grandes problemas. No están entendiendo los directores de empresas, no están entendiendo los gerentes generales de que hoy tienen que ser gobierno de IA. Y para eso tienen que ser Ajá, gobierno de datos para poder gestionar la IA. Y cuando los datos son de exacto. mala calidad, te van a dar resultados que pueden llevar a sesgos, que te pueden llevar a inexactitud desde el punto de vista de la toma de decisión de ese algoritmo. Por eso es sumamente importante que las compañías entiendan que tienen que gobernar estas herramientas. Y no solamente ya ahora son los riesgos legales, los riesgos financieros, sino que también los riesgos a las ausencias de gobierno de ella y el gobierno de protección de datos personales, y que la base es protección de datos, porque teniendo una buena estructura de protección de datos personales, estaré con una tranquilidad para poder enfrentar estos cambios a nivel tecnológico de implementación dentro de la compañía. Pero tener en el mapa la gobernanza como un factor importante en la toma de decisiones por parte de las empresas. O sea, ahora con la nueva ley, en el fondo, Andrés, es más grave que lo que ya era. Sí, porque la ley de protección de datos, sí, por eso te digo, la piedra angular de todo lo que tú has Exacto, planteado es datos. Y la calidad de los datos en claro, Chile, ¿cómo es? Mala. claro, ¿Y por qué claro, es mala? Porque lo hemos guardado en un data lake, un smart data o un data warehouse, y están aquí, y nadie se ha preocupado de clasificarla, nadie no la ha exacto. ordenado, no sabemos si son datos personales o sensibles, si son datos transaccionales, son datos caducos, no tenemos la menor idea. Y esa pega la tenemos que hacer en 24 meses, y estamos a un año, menos de medio año que empieza la ley de protección de datos, y las compañías no le dan valor todavía, están preocupados en vender y otras cosas, pero es que también se puede mejorar mucho ese proceso, puede ser mucho más eficaz y eficiente si tienen una buena gobernanza de tus datos y además un buen nivel de cumplimiento normativo. Pero cuesta romper esa inercia porque, como decía un profesor mío, Manuel Castells, me decía, sí, porque en la sociedad hay nativos digitales, hay migrantes digitales, pero también hay analfabetos digitales, me decía. Entonces, ¿qué ocurre? Que Castells en ese frente decía, y hay analfabetos que tienen 20 años, como pueden tener más de 40 y tantos, 50 y tantos. Entonces, la realidad es que tenemos que entender que hoy estamos obligados a aprender a desaprender para volver a aprender en este nuevo entorno. Estamos conscientes de que tenemos que darle gobernanza. Si no gobernamos esto, simplemente seremos uno de los actores más que irán pasando porque otros lo van a hacer, sean multinacionales o multilatinos. Exactamente. Creo que ya estamos con el tiempo, Andrés. Eh, Eh, si quieres cerramos. De igual forma, Cata, ¿verdad? Vamos a enviar un mail a toda la gente, con una comunicación, nos pueden contactar, nos pueden hablar si es que quieren seguir hablando de esto. Seguramente quedaron muchas dudas, muchas preguntas que quedaron en el tintero, así que bienvenido a mantener contacto. No sé si John, Andrés quieren decir algo al cierre. Dale, yo, sí, para cerrar y estamos cerrando. No, solamente uniendo varias cosas que hemos conversado, me estaba acordando de un comentario que hizo una persona que estaba en un evento en un momento del año pasado. Y un poco haciendo esta bajada a piso, digamos, ¿ya? De cosas que estamos conectados con lo que estamos hablando, digamos, cosas que deberían hacer la empresa, la adopción, los problemas que uno se encuentra, el tema regulatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y que para muchos problemas, si uno lo analizaba bien, un poco también el punto que tú hacías, Darwin, anteriormente, si uno lo analizaba bien, no necesitaba tecnología sofisticada para eso, digamos. El tema podría ser resuelto abordado de una forma mucho más simple, barata y transparente, digamos. Bueno, y después de eso tuvimos un coffee break y había un participante español. Entonces decía que, pucha, pero a pesar de eso, ellos habían aplicado todas estas cosas, la había ido súper bien. Porque tenía un ejemplo que lo habían aplicado a una aerolínea en Europa, digamos, y el ejemplo era, mira, por ejemplo, logramos hacer algo que antes hubiera sido imposible. Por ejemplo, ahora alguien ingresa un monto
un cliente, un pasajero, si, por ejemplo, está solicitando, el problema era solicitar reembolso. Alguien pone un monto y cliquea a solicitar reembolso y automáticamente después se le genera la orden de reembolso. Entonces yo me reía, ¿no? Le decía, cómo le digo a este caballero, digamos, que eso con una macro Excel lo podía resolver? Me parecía un poquito como tiraba las mechas. Entonces, pero a veces se llega a eso, a veces incluso nos generamos problemas extra, incluso regulatorios, incluso tecnológicos, incluso de costo, sencillamente porque no entendemos lo que estamos haciendo. No entendemos cuando la tecnología es útil, cuando esta es útil y cuando otra tecnología puede ser útil por la moda, por la presión, lo que sea, porque el jefe dijo que había que hacerlo, etcétera, etcétera. Yo creo que si uno analizara un poquito, creo que siempre me preguntan qué tecnología de IA se puede aplicar para esto, yo le digo la que está como 3 pasos antes, se llama diagnóstico, hace buen diagnóstico y buen análisis de proceso. Digamos. Si uno hace eso, yo estoy seguro, llevo más de 30 años en esto, yo estoy convencido que se nos va a ahorrar lucas, tiempo y van a resolver el problema de una forma mucho más eficiente y más transparente. Eso. Uy, yo concuerdo plenamente contigo, John, para ir cerrando ya y a todos los que nos han acompañado, a todas y a todos, eh, comentarles que efectivamente hay que pasar de la teoría a la práctica y creo que lo que ha dicho John es fundamental. Si no tenemos procesos levantados, si no tenemos workflow adecuado a la realidad de la compañía, estamos inventando sobre la marcha, vamos a perder dinero, perdemos tiempo, hay mucha HM, para mujer también involucrada, y por lo tanto tenemos que ser conscientes de que hoy tenemos que poner esto en práctica, pero lo más importante, desde arriba, desde la alta dirección, a nivel compañía, de alta gerencia, para que puedan implementarse. Si esto viene bottom-up, no va a funcionar. Tiene que tomar conciencia la alta dirección, y por eso hay que pasar de la teoría a la práctica, y una buena gobernanza es fundamental a nivel de gobierno corporativo. Así que agradecerle a todos los asistentes, a ti, Darwin, por esta instancia, que nos hemos podido coordinar los tres. Así que muchas gracias por también esta oportunidad, Darwin, de coordinación para este webinar. Gracias a todos también. Gracias a todos Muchas y gracias a los que todos están por participando participar. hoy día. Los que se quedaron hasta última hora. Sí, gracias a todos. Muy buena tarde. Que estén muy bien. Buenas Muchas tardes. gracias. Chao, Buenas chao. tardes. Muchas Chao, gracias. chao. Que estén muy bien. Chao, chao. 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 Chao, chao.